Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, 14 de febrero 2019. Un saludo muy especial desde Onda Digital Televisión a todo el Perú, pues celebrando el Día de la Amistad, el Día del Amor. Esa celebración que, por cierto, implica también ese dinamismo de la economía. Ya las cifras dicen que el día de hoy, pues todos los negocios generan un gran ingreso y por lo tanto también tributar sus impuestos, pagar lo que corresponde al César, lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, y la administración tributaria los cumplimientos formales y sustanciales como corresponde. Pero un día como hoy, por cierto, no podemos descuidar el aspecto preocupante de nuestra clase política, en rigor también en lo que atañe a la altísima responsabilidad del marco jurídico. Las noticias advertidas en esta semana sigue en torno a que la corrupción, digamos, transfronteriza, no solamente de la constructora Odebrecht o el grupo, el club de la construcción. Muchos imaginaban que se trata de, desde Odebrecht en adelante, se hizo toda la comparsa para este tema de probable lavado de activos, las declaraciones falsas, los montos que se embolsaban bajo la mesa, etcétera, aspectos soterrados, aspectos ocultos. Sin embargo, todo indica que desde muchísimo tiempo este nivel de corrupción era tan gigantesco como se ha venido dilucidando y descubriendo con las delaciones de la familia Odebrecht. Por eso el día de hoy, amigas y amigos, vamos a abordar la situación que estamos pasando en nuestro país, viendo en perspectiva, por cierto, qué es lo que nos espera desde el marco jurídico, el derecho constitucional. Y ya tenemos en nuestra plataforma al doctor Ricardo Velázquez Ramírez. Él es un experto abogado constitucionalista, abogado profesor universitario. También es director de una institución muy importante, CEDAL, en nuestro país, dedicada a la investigación académica. Y para hacerle las preguntas correspondientes y, en todo caso, que nos precise y nos dé las explicaciones en perspectiva. Por cierto, ¿qué es lo que va a ocurrir a raíz de toda esta situación que nos ha tocado vivir? Una clase política bastante afectada, el marco jurídico en investigaciones, hay una debilidad incluso en sede arbitral. Se hablaba mucho de la corrupción en el mundo de lo que es sede de la justicia en nuestro país, en el Poder Judicial, pero ahora se habla de que el mundo del arbitraje también tiene ciertas debilidades, que no creemos que eso continúe así. Nos comentará el doctor Velázquez Ramírez, quien damos la bienvenida en forma inmediata. Ricardo Velázquez, gracias por estar en Círculo Virtuoso. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juan? Un gusto nuevamente estar en tu prestigioso programa, Círculo Virtuoso. Es, y bueno, dispuesto a contestar las preguntas y a dialogar sobre... Por cierto, claro. Ricardo, ¿cómo adviertes, partiendo, por cierto, desde la academia, donde tú disertas y trajinas en el día a día con los estudiantes universitarios, sea en pregrado o en posgrado, y también viendo en perspectiva qué es lo que esperamos, en todo caso, de lo que implica la gobernanza en nuestro país? El presidente Martín Vizcarra y sus asesores, quienes están rodeándole hasta el momento, andan muy preocupados a raíz de estas situaciones en la que la empresa Casa se adjudicó más de 1 millón de soles en obras cuando era el ministro de Transporte en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un presidente que hablaba, digamos, ampliamente, abiertamente en la ciudadanía, ganó alta reputación y popularidad y decía: lucha frontal a la corrupción, hay que erradicarla. Sin embargo, parece que la cosa, cuando tenía una investidura de ministro de Estado, no era tan transparente, por decirlo menos. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, ciertamente preocupado, como seguramente todos los peruanos, ya que el representante más importante del país, que es el presidente de la República, pues tiene que dar respuestas a una serie de preguntas que seguramente desde los órganos jurisdiccionales se empezarán a establecer
investigaciones y él esperamos pues que responda. Por cierto, y claro. Sin duda esto tiene que ver con la crisis prolongada que vive el país. Claro. No es una crisis que se acabó con una o dos personas y personajes públicos o de la vida política de nuestro país, sino cada vez se va descubriendo nuevas cosas y cada vez más personas y sobre todo personalidades del mundo político están pues lamentablemente involucrados, ¿no? Entonces yo creo que esto todavía no termina, todo por el contrario, se vienen cosas mayores. Hoy día han viajado los fiscales a cargo de investigar el caso de Odebrecht, claro, y mañana están firmando el convenio, ¿no? Para efecto de poder acceder a información clasificada y de esta manera pues saber a ciencia cierta la verdad respecto a una serie de testimonios hechos que deben ser validadas con así validad, es, ¿no? efectivamente. Claro. Ahora, en ese sentido, Ricardo, como bien abordas, el día de mañana se tendría que sellar y firmar los documentos correspondientes para, pues, finalmente tener esa información relevante, ¿no? Que es una tarea durísima de la Fiscalía. Pero una noticia que no se ve muy bien, tú me dirás, desde el aspecto constitucional, dentro de lo que compete al derecho de los ciudadanos, al derecho de los políticos. He visto una noticia así, una forma muy ligera, porque no me ha dado tiempo en el momento que me movilizaba, pero el expresidente Alan García ha presentado, digamos, una denuncia contra el fiscal José Domingo Pérez, en razón de que hay cierta información que no ha sido traducida, creo, en relación a desarrollo, actividad académica de los 100.000 y tantos dólares que recibió de Odebrecht por las evento académico donde fue ponente el expresidente García, ¿no? En ese sentido, considera el expresidente, a través de su abogado, por cierto, Erasmo Reina, de que están violando sus derechos de un exmandatario. ¿Cómo consideras desde la constitucionalidad, por cierto, que se haya violado o afectado? Bueno, en todo caso, eso todavía está por determinarse si efectivamente ha habido vulneración de sus derechos fundamentales, sobre todo al debido proceso, pero también es legítimo que una persona investigada o procesada pueda acceder a los órganos competentes a fin de exigir el cumplimiento de la ley y de la norma vigente, sobre todo de las etapas procesales y de los recursos impugnatorios. Correcto. Cuando se faltan estos medios procesales, es un derecho del procesado pues reclamar, y si hay pruebas evidentes, pues la justicia le dará la razón. Y si hay de por medio más bien el propósito de dilatar el proceso con la finalidad de obstruir precisamente el proceso, ya es otro tema que también la propia justicia lo dilucidará. Por cierto. Ahora, dentro de ese marco, Ricardo, también hemos advertido, y la ciudadanía seguramente va a criticar mucho este aspecto cuando se habla de un, digamos, congresista en ejercicio, como es el congresista Edwin Donaire, quien ha venido siendo investigado ya por un prolongado tiempo referente al tema gasolinazo, donde por más de 1 millón de soles han afectado a las arcas del Estado. Hay toda una cantidad de personas militares, por cierto, que han estado inmersos en esta situación, dentro de lo que compete a la investigación de la Fiscalía y ya dentro de lo que compete a la actividad de los jueces. Finalmente él ha sido sentenciado en primera instancia a 5 años de cárcel. Pero seguramente desde la ciudad dirían es muy adecuado y correcto de que el señor vaya a una prisión, pero dentro del ejercicio, y también nuevamente estamos dentro de lo que es el marco del derecho constitucional, Ricardo, que bien eres especialista en este tema, ha apelado, digamos, a que se vea en una sala o en una segunda instancia y que por lo tanto dentro le corresponde a su investidura de congresista y que le compete el derecho pues a este manto de protección que tienen los congresistas. Él no va a ir a prisión y ahí sale el respaldo incluso de colegas como de una congresista del Fujimorismo, etcétera. Entonces, toda esta situación
se ve muy mal y la ciudadanía rechaza, y por eso es que cada vez en detrimento el Parlamento viene siendo, digamos, desaprobado o con una mínima aprobación. ¿Cuál es tu apreciación de este contexto con un excongresista que se salva a raíz de apelar en todo caso a un derecho constitucional también como parlamentario? Bueno, en realidad todo congresista está protegido por la Constitución, ¿no? Ellos gozan de inmunidad parlamentaria, claro. De tal forma que desde que ellos ejercen su condición de congresistas al ser elegidos por el voto popular, claro, ellos no pueden ser denunciados ni procesados, salvo que tengan, digamos, procesos pendientes, ¿no? Si no, simplemente tendrían que esperar que cumpla su ejercicio como congresista, claro, y después recién podrán, digamos, procesarlo. Pero excepcionalmente, a pedido del Poder Judicial, el Congreso de la República podría levantarle su inmunidad parlamentaria. En todo caso, el Congreso de la República también tiene un reglamento donde se establece que para efectos de otorgar la inmunidad parlamentaria, el pedido de suspensión de la inmunidad parlamentaria, en todo caso tendría que existir sentencia firme. Creo que ahí está la discusión. Ya hay una sentencia, obviamente, en primera instancia, falta ahora el pronunciamiento de la segunda instancia, que viene a ser obviamente la Corte Superior, ¿no? Y bueno, esperar pues que efectivamente se pronuncien a ese nivel. Correcto. Porque de lo contrario, si es que ha apelado, como lo ha hecho obviamente la defensa técnica, mientras está en espera de una respuesta y decisión definitiva, todo está pues por verse, y en consecuencia sería injusto, ¿no?, visto ya del punto de vista legal y procesal, que en ese momento o antes de ese pronunciamiento se le levante la inmunidad parlamentaria. En todo caso, yo pienso que es un tema de días o meses, lo que pueda, ¿no? Claro, o semanas, lo que pueda demorar el pronunciamiento en segunda instancia, y lo que diga la sala pues se tendrá que respetar. Si confirma, digamos, la sentencia de primera instancia, solicitando obviamente la suspensión de la inmunidad, claro, y en consecuencia se le aplique la pena pues privativa de su libertad por 5 años, pues el señor Donaire tendrá que irse. Mientras tanto, cierto, claro, todo está todavía por verse. Ahora, lo que la calle no tolera, por cierto, es que tratándose pues de hechos anteriores a la elección como autoridad de nuestra nación como congresistas, se dieron todos estos hechos, ¿no? Entonces eso, claro, es lo que para la ciudadanía es difícil entenderlo, ¿no? Desde el mundo jurídico lo entendemos porque, bueno, pues hay que respetar minuciosamente todos estos derechos que bien sostienes de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Además hay el derecho de la prueba de descargo, ¿no? Claro. De tal forma que no solamente es un tema de que te acusen y existan pruebas de por medio. Claro. En todo caso, el procesado o el investigado tiene también derecho a defenderse, ¿no? Claro. A la legítima defensa, y también el derecho a la contraprueba o prueba de descargo, para efectos de, digamos, confrontar con la prueba que en todo caso presenta el Ministerio Público. Ese es, digamos, un derecho reconocido. Eso no se puede violar. Si sucediera eso, simplemente ese proceso se invalida. Más adelante vi un habeas corpus, se puede traer abajo. Si no ocurre en sede nacional, digamos vía Tribunal Constitucional, pues el afectado tendría que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través de este órgano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces así funcionan las cosas. Por eso es que en su momento, no se olvide el caso de los terroristas de Sendero Luminoso, cuando fueron condenados. Entonces ellos, a través de un habeas corpus, llegaron primero, digamos, en sede nacional, que no le dio la razón, agotaron, fueron a la sede supranacional, en este caso a la Corte, y la Corte le dio la razón, y ese proceso volvió a foja cero y tuvieron que iniciar un nuevo proceso completo. ¿Ya? Por eso hay que ser cuidadosos en estas cosas, ¿no? En las formalidades. Que claro, con ello no te están dando la razón, simplemente lo que te están exigiendo es que se procese de acuerdo a ley, con los plazos, con los recursos,
¿no? Establecidos en la ley. Fuera de ello, no. Correcto. Claro, hemos visto al congresista quebrarse en cámaras y manifestar que siendo pues un soldado de la patria, igual lamenta mucho que se le esté vulnerando sus derechos. Bueno, está dentro de su derecho también él manifestar y exponer lo que considera, ¿no? Dentro del legítimo derecho. Ahora, si es cierto que ello ha ocurrido, sería lamentable, ¿no? Sería lamentable claro. Que un general, ¿no? Además congresista de la República, esté involucrado en acto de corrupción, claro, ¿no? claro. Se imaginan el ejemplo que estaría dando a la juventud, ¿no? A los niños, a la nueva generación. No, y en realidad... ¿no? Pero todavía hay que dejarle que se pronuncie el Poder Judicial en última instancia. Sí, en las calles se escucha mucho de que esto no es novedad, pues de que siempre en lo que corresponde a el mundo militar siempre ha habido estos temas de las gasolinas que hacen los grandes negocios, de manera que lo más probable es que el Congreso esté inmerso en esta situación, ¿no? Pero como bien manifiestas, finalmente en sede en la Corte Suprema se confirmará si es que debe ir a prisión. Otro aspecto, Ricardo, que preocupa también y que sí, pues divide al país, sobre el expresidente Alberto Fujimori, quien retornó pues a prisión en Barbadillo y, queramos o no, pues confirmada también en sala el día de ayer o el día de hoy, creo, ayer, ¿no? Entonces preocupa mucho porque desde el Fujimorismo sostiene que lo que ya se avisó es una muerte muy cercana y eso significa de que han violado los derechos de un expresidente, porque lo que en rigor corresponde es que esté en su casa junto a sus familiares, de todas maneras descansando, mayor aún tan resquebrajada su salud y el tema de la edad, ¿no? ¿Cómo abordas este escenario actual? Porque sí, efectivamente escuchamos voces como por ejemplo María Cuculiza, sostiene que a un expresidente que combatió de alguna manera el terrorismo, sí, pues no lo quitamos los méritos, que después del expresidente García, cuando toma el poder Fujimori, efectivamente insertará el contexto internacional en el aspecto económico. Ha habido aspectos muy relevantes de mejoras y pacificación del país, por lo tanto no se merece estar o que muera en una cárcel. ¿Cuál es tu apreciación, Ricardo? Bueno, tú sabrás, ya en otro programa tuyo comenté y estaba en desacuerdo con los beneficios que se daban pues a personas que estaban cumpliendo su condena, ¿no? Claro. Y porque nosotros estamos en un estado democrático, en un estado republicano, y esas taras monárquicas no se deben replicar en una república, sí, pues. Y lamentablemente eso ocurría. Pero ocurre que hay excepciones obviamente a la regla. Los estados democráticos también pueden liberar algunos presos o reos, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Exactamente, ¿no? claro. El caso de Fujimori, el tema es que esta facultad que le otorga la Constitución al presidente de la República, ¿no? Al primer mandatario para que se den los indultos. Ya, correcto. Efectivamente, para el indulto, resulta que ha sido mal otorgado, es decir, no ha sido otorgado conforme a lo establecido por la Constitución y sobre todo por el reglamento. Entonces, por eso es que la Corte, cuando le tocó pronunciarse, lamentablemente cuestionó todo el procedimiento y reconoció la potestad obviamente de los órganos jurisdiccionales nacional para que se pronuncie sobre ello, ¿no? Siempre y cuando sea pegado a la ley y a la Constitución. Y ya se pronunció el Poder Judicial y lamentablemente le han negado la libertad al expresidente Fujimori. Y yo lamento porque es una persona en realidad mayor. Entiendo que él ha liderado un régimen autocrático donde no se respetan los derechos fundamentales, pero también la democracia tiene su lado de racionalidad y también de humanidad, ¿no? Si efectivamente está en una situación, digamos, delicada de salud, que eso obviamente tiene que ser comprobada, pues tendrá que existir lo que se llama los beneficios penitenciarios. Y a través de estos beneficios penitenciarios se le podría quizás permitir
que cumpla su condena en su domicilio, junto a sus familiares, siempre y cuando se compruebe que efectivamente está en una situación de enfermedad terminal, que no sé cuál sea el caso, ¿no? Pero su edad está avanzando, el estrés también te consume, por cierto, te quita tus defensas y obviamente querer negar que está, digamos, delicada de salud es también dejarse llevar muchas veces por el odio, ¿no? Entonces, uno hay que tratar de ser imparcial y desde mi mirada, digamos, de abogado y de constitucionalista, yo diría que habría que poner frente a un grupo de médicos especialistas, un comité que se pronuncie, ¿no? De forma objetiva, y si efectivamente se demuestra que él está con una enfermedad terminal, pues que le den este beneficio penitenciario. Ahora, ¿cómo ves, Ricardo, la posibilidad, ¿no? Y que debería ser seguramente bastante simplificada, dinámica, rápida, para evitar que se resquebraje mayor su salud? Porque comentan de que no sale de su cuarto, toma mínimos alimentos, que el presidente Vizcarra dé un nuevo indulto. Hoy un indulto lamentablemente mal utilizado por Pedro Pablo Kuczynski y, digamos, Martín Vizcarra, que también ha sido de la plancha presidencial de PPK, que las calles, en todo caso, que sugieran o entre una solicitud por parte de la familia Fujimori para que Vizcarra dé un indulto en esta situación. ¿Cómo lo ves? ¿Viable? ¿Complicado? Difícil situación para el presidente. Yo diría que hay que hacer lo que establece el reglamento de indultos, ¿no? Que está a cargo del Ministerio de Justicia, ¿no? De una comisión del Ministerio de Justicia, y que después de haber estudiado el caso, pues emite una opinión y una sugerencia para el presidente. Correcto, ¿no? Porque finalmente la última decisión lo tiene el presidente, pero no es nada fácil, no es nada sencillo. Desde luego, no hay que olvidar que un indulto es una decisión política. Por cierto, ¿no? Y eso obviamente debilitaría también al sistema democrático. Yo diría que más bien, en todo caso, la familia Fujimori opte por el camino de solicitar un beneficio penitenciario, sobre todo los abogados. Correcto, por ahí me parece que es más seguro. Más seguro, ¿no? Más seguro. Bien, Ricardo, vámonos a una brevísima pausa y continuamos con el programa. Intenciones y en consecuencia la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las... Ya, sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? 2 damas y un varón que está... ¿Y a todos les inculcaste la comida? Así es, escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Come un mondo che gira e che amore se non